de Vázquez Abogados Málaga, consumado experto en responsabilidad civil y seguros. También es vocal de la Junta Directiva de ANAVA y que amablemente hoy nos va a hablar de las reclamaciones derivadas de daños y perjuicios por el COVID-19, que tanto creemos que van a colapsar. Bueno, la verdad es que estamos admitiendo el término colapsar los juzgados y tribunales, y ya me aventuro a decir que los juzgados y tribunales ya estaban colapsados de antes. Ahora ya va a ser misión imposible, es decir, ya las reclamaciones por fallecimientos, faltas de medidas de salud y de seguridad en el trabajo, y los fallecimientos y enfermedades, pues yo creo que, y ERTES, por supuesto, van a terminar de destrozar los juzgados. Te doy la palabra a Damián y cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, compañeros desde toda España. Es un placer estar con vosotros, además estrenando este formato también de webinar con ANAVA. Somos más de 200 los compañeros que estamos ahora mismo y en picos también, incluso de más, y la verdad que es un placer estar con vosotros. Como no, Manuel, como presidente de ANAVA, agradecer tu invitación y para romper el hielo en este inicio o en la ponencia. A mí me toca hablar de los aspectos tanto del punto de vista penal como del punto de vista de las reclamaciones patrimoniales que la gran mayoría de despachos vamos a tener en estos meses que vienen. Y efectivamente vamos a tener una saturación de los juzgados ya de por sí cargados y vamos a tener más. Voy a intentar a ver si puedo iniciar una presentación. Si podéis ahora, Luján o Manuel, a ver si os podéis cerrar el vídeo, a ver si pudiera tener acceso a la misma y a ver si también los compañeros la pueden ver. ¿Vale? Espero que se vea. ¿Se está viendo la pantalla completa? Bueno, espero que sí. Sí que se está viendo. Vamos a ver. Empiezo con la ponencia. Aquí tenemos un baile de números ahora mismo actualmente en cuanto a los números reales de fallecidos del COVID. Realmente nadie sabe el número real. Los oficiales ahora a principios de junio, según el Ministerio de Sanidad, de casos de contagio de COVID-19 son 240.000 personas. De ellas, 28.000 personas, según el Ministerio de Sanidad también, a inicios de junio de 2020 han fallecido. En cambio, como comento, hay un baile brutal de cifras. También llevamos, como bien sabéis, un par de días o tres que el Ministerio de Sanidad pues está indicando que se da cero, en este caso, que no hay contagio. Entonces, aquí solamente estaban teniendo en cuenta el tema de los PCR. En cuanto al número de contagiados también, aparte de esos fallecidos, un momentito, pasamos la... Pero como comento, solo tienen en cuenta el PCR, si se le realiza una prueba. En cambio, hay comunidades autónomas las que dicen que no, que también si en el certificado de fallecimiento aparece el COVID, también ellos lo toman en cuenta como fallecido del COVID. Eso es muy importante también a la hora de iniciar la reclamación por el abogado que la vaya a iniciar o por la familia o víctima que quiera iniciarla. Y nos estamos encontrando con que en equiparación de otros años, el año pasado, por ejemplo, y teniendo en cuenta los datos que llegan a los registros civiles, estamos hablando prácticamente de un 40 o un 50% más de fallecidos con respecto a otros años. Por lo tanto, en vez de las cifras que acabo de dar, posiblemente estemos doblándolas. Porque, como bien sabéis, no se están realizando a todo el mundo, a todos los posibles casos y, sobre todo, desde el inicio, el PCR o la prueba de PCR para diagnosticar el COVID, lo que vuelvo a repetir, va a dificultar enormemente este tipo de reclamaciones. Otro gran número, sobre todo el personal sanitario, es otro de los grupos de afectados importantes en España. También a cifra del 29 de mayo, el doctor Fernando Simón ha indicado que son 51.482, de los cuales 63 han fallecido, confirmados también, como cuento, a final de mayo. Otro gran número de reclamaciones, yo creo que aquí es sobre todo los despachos de abogados dedicados a la responsabilidad civil que van a tener más reclamaciones, van a ser precisamente por fallecidos en residencias de ancianos. Se habla de más de 19.000, también visteis al principio del confinamiento escenas dantescas de abandono total en residencias con intervenciones de la propia UME, la unidad militar,
en la que se encontraban a fallecidos, a los ancianos en sus residencias sin prácticamente ningún tipo de ayuda, y también la dificultad que han tenido todas las víctimas y todas las familias por esa imposibilidad de comunicación con sus familiares y no saber realmente el estado de salud que estaban teniendo. Aparte, bueno, lógicamente después ya en el fallecimiento, pues todos los problemas para la identificación también, de los que hablaré posteriormente. En cuanto a la mortalidad, depende también, lo sabéis, por estudios científicos, mientras más joven se sea, se supone, y sobre todo los niños, que es la que tienen menos incidencia. Hoy también hemos tenido conocimiento del caso de un niño de 10 años que ha fallecido por COVID, aunque también tenía otro tipo de enfermedades o de que pueden incidir en el fallecimiento. Pero, como veis en este cuadro o en este gráfico, mientras más edad, y por eso también estaban los ancianos más protegidos con un mayor temor en este caso, contagiarse del COVID, porque posiblemente podrían fallecer. Esto es un pantallazo de una noticia, aunque aquí esto está mal, son 19.074 mayores fallecidos en residencia, y a fecha de cuando saqué esta foto en las noticias, en televisión, aparecían 2.700 denuncias, decían que ya se habían presentado, no millones de denuncias, lógicamente. Es decir, que como comento, va a haber un gran número de reclamaciones en este sentido. Igualmente, se han iniciado numerosas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía. Yo también pertenezco a la Asociación del Defensor del Paciente, que ha comunicado también numerosos casos en residencia, y la Fiscalía General del Estado ya lleva también, y veis aquí un cuadro también muy actualizado, a 2 de junio, por comunidades, los casos de fallecidos, y de ellos cuáles correspondían en los cuadrantes morados a fallecidos en residencia o frente al total de muertos. Sobre todo la mayor incidencia, yo creo que también los compañeros de Madrid, Barcelona, Castilla, sois donde vaya a tener más reclamación en ese sentido, porque también además de donde ha habido más residencias que han podido no tomar las medidas de protección adecuadas, o en este caso las comunidades o el Ministerio no haber actuado bien y a tiempo para evitar el contagio de todos estos residentes en residencias de ancianos. Por lo tanto, habrá que estar viendo si efectivamente se han tomado o no esas medidas a la hora de la reclamación. La gran pregunta, cuando os llega al despacho un caso, ¿qué hacemos? Te llega la familia, te cuenta que o bien ha sido contagiado él, o que han tenido desgraciadamente el caso de un familiar que ha fallecido. ¿Por dónde tiramos? ¿Por una responsabilidad penal o por una responsabilidad patrimonial frente a la Administración? ¿Cuál elegimos? Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En cuanto al tema, porque también por el poco tiempo que tengo, vamos a hablar brevemente de las reclamaciones penales. Se tienen que iniciar, lógicamente, por una denuncia o querella del propio perjudicado, o en el caso de fallecimiento de sus perjudicados, viudas, hijos, es decir, los herederos. Pueden presentarse, y ya hay denuncias, todos lo sabéis, de denuncias colectivas a título colectivo, o intentar acumularlas en algún juzgado que ya lleva este tipo de actuaciones, o a nivel individual. Yo, sinceramente, recomiendo que se haga a nivel individual y que no se entre, en este caso, en macro causas que al final lo que hacen es retrasar todo y no se ve tanto el caso individualizado concreto. La competencia también va a ser una locura. Depende del responsable, puede entrar el Tribunal Supremo, puede entrar los juzgados de instrucción. También estamos viendo ya casos de denuncias presentadas y que están para ver dónde se ha cometido el delito, si en la residencia, si después ha fallecido en otro lugar en el hospital. Es decir, ya estamos viendo incluso en estas denuncias presentadas por familiares que con inhibiciones a otros juzgados, por ejemplo, donde ha fallecido esa persona, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener cuestiones de competencia e inhibiciones que vamos a poder, en este caso los abogados pueden también recurrir si no están conformes. Tipo de delitos también que nos vamos a encontrar: homicidios imprudentes, en caso de fallecimiento, lógicamente, delito de lesiones. El COVID también vamos a ver en el medio largo plazo, porque también va a ocasionar secuelas. Dependiendo del tratamiento, vemos que vamos a tener unas secuelas incluso graves para los pacientes. Por lo tanto, los abogados deberemos estar vigilantes también en ese sentido. Omisión del deber socorro en residencias, o que se ha llamado para atención, no se ha dado esa atención adecuada o esa prestación médica, no se ha derivado a un hospital, o no se ha llamado a una ambulancia o cualquier otro tipo de cuestión, y eso también puede provocar ese delito de omisión de deber socorro. Prevaricación, estamos viendo también muchas denuncias frente al Ministerio, etcétera, ahora también los comentaré. Falsedades, si se llega a demostrar que hay falsedades de tipo documental, y también contra la seguridad de los trabajadores, sobre todo en el ámbito de sanitarios, policías, limpiadoras, etcétera, de tipo funcionariado.
como comento, denunciados, como el presidente del gobierno estamos viendo, ministro de Sanidad, vicepresidente Fernando Cidón, el gobernador, el subdelegado de gobierno de Madrid, Díaz Ayuso, todas las comunidades autónomas, las consejerías de Sanidad, los responsables de residencias. Ahí tendremos que afinar bien contra quién queremos dirigir esa denuncia. La viabilidad. Tenemos que tener en cuenta que el ordenamiento penal o es el principio de intervención mínima del ordenamiento penal. Todos sabemos de las dificultades de llevar este tipo de procedimiento en vía penal. Y os digo, es muy difícil enjuiciar este caso, llegar a sentar en el banquillo a alguien y más difícil todavía llegar a una sentencia condenatoria. Por lo tanto, valorarlo a la hora de interponerlo. No obstante, muchas veces también sabéis que este tipo de procedimientos sirve para conseguir pruebas, para que haya un informe médico forense, lo que pasa es que también hay con sus pros y sus contras. También, desgraciadamente, y por experiencia de este letrado, la mayoría de médicos forenses van a dictaminar, o en este caso van a indicar que a lo mejor no hay mala praxis médica, o de error en la asistencia, o frente al perjudicado o el fallecido. Nos podemos encontrar posibles archivos, es recurrible lógicamente en reforma y apelación, y también que sepáis que si os archivan la vía penal, tenéis abierta la vía, podéis intentar la vía penal y posteriormente vía reclamación patrimonial una vez archivada, teniendo un año para hacerlo. Es difícil también conjugar esto, también nos encontramos con el dolor de la víctima, de esa persona que ha fallecido y los familiares quieren justicia, por lo tanto muchas veces se denuncia. El éxito, como he comentado, ya depende también del caso en concreto y habrá que estudiarlo. Decálogo de reclamaciones que nos podemos encontrar, o los casos más habituales de reclamaciones por coronavirus. Como he comentado, los ancianos fallecidos en residencia, que se ha omitido en este caso la guía de prevención, de protocolos, que la residencia no ha tomado medidas de control, que no ha llamado o no ha comunicado lo que estaba sucediendo en su residencia, que no ha llamado al 061, que la familia está llamando y no se le da ningún tipo de información. Hay casos en los que incluso han sido la propia familia los que han tenido que llamar al 061. El gobierno tardó 10 días más en dictar una guía de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores desde que se declaró el estado de alarma, y en este caso pues habrá que ver también y tener que tener mucho cuidado a la hora de interponer esa reclamación, si es contra la comunidad, si es concertada, si no lo es, si es privada, que incluso ya podríamos hablar de una demanda civil o frente a su seguro. Otro campo serían las reclamaciones médicas por el propio COVID. Por ejemplo, tenemos un caso ya en el que se han equivocado, reconocido en documentos médicos, en el historial médico, que han tenido un error en cuanto a lo que es la trazabilidad o la analítica y se la han confundido con otro paciente, y aquí ha habido unos positivos, unos negativos y ha terminado falleciendo el paciente con unas medidas de aislamiento que no han sido las adecuadas precisamente por esos errores. Aquí podemos tener esas negligencias. Igualmente, podemos ver un aumento o no de casos derivados de negligencias médicas o falta de asistencia, infracción de la Lex Artis-Ad-Hoc, no de COVID. En este caso, pues porque se ha cargado la sanidad, o sobre todo el personal sanitario estaba más enfocado, lógicamente, a atender a los pacientes de COVID. En este caso, pues ha habido demoras, no ha habido atenciones adecuadas, y ahí veremos si también responde la Administración. Pacientes fallecidos, como comento, por falta de respiradores, sobre todo al principio de la alerta sanitaria. Todos hemos visto por la noticia la situación que hemos tenido de no tener ni siquiera respiradores, pese a que también por la sanidad privada se indicaban que incluso tenían a disposición más de 2.000 respiradores. Eso también habrá que aclararlo. Los ingresos o no en UCI, con ese descarte también que en esa medicina de guerra se hacía con los ancianos, o no ingresos en UCI o pacientes de determinada edad, es decir, que esto te la jugabas por la edad que tuvieras para poder entrar o no en una UCI por esa saturación que tenía, por infracción de protocolos, etcétera. Por esas urgencias también espera. Hemos tenido casos también de pacientes que no han podido ser atendidos a tiempo precisamente por esta posible falta de previsión o por no tener los sanitarios y los medios adecuados, o listas de espera mal gestionadas que también pueden dar o pueden ser objeto de reclamación. Tiene que ser, lógicamente, primero que haya una lesión, que sea un daño y que sea un daño antijurídico para que prospere esa reclamación patrimonial. Aquí ya también comentaré que una de las cuestiones que podemos usar los abogados reclamantes serán esa falta de previsión que han tenido las administraciones o quien sea a la hora de dotar de medios suficientes para haber intentado evitar o al menos minimizar los daños provocados por la pandemia, porque lógicamente si se hubiera tenido más preparación, más medios sanitarios, hospitalarios, no estaríamos hablando de tantos afectados, no estaríamos hablando de tantos fallecidos. Y los propios afectados también, como comentaba, han sido los personal sanitario. Protección de trabajadores por esa ausencia de medidas de protección, exposición, riesgo EPI, contagio e incluso a familiares. Muchas veces hemos visto casos de sanitarios que han estado hasta 2 o 3 meses sin poder ir a casa precisamente para no contagiarlos. Hay casos, por ejemplo, de amianto con sentencia en la que una mujer de un trabajador de amianto
que falleció o que ha resultado o que tiene el amianto y que ha tenido por esa lavar la ropa, por ejemplo, pues también ha resultado afectada. Entiendo que también si se logra acreditar que el personal sanitario ha podido contagiar en este caso a sus familiares, pues los familiares también podrían tener incluso derecho. Reclamaciones ya de todo tipo, de ALINS, vamos a tener muchos casos de enfermedades profesionales, de accidentes de trabajo, de bajas laborales, de procesos de ILT, discusión también al principio si eran accidentes de trabajo o no. Yo creo que es de cajón que se considere esta situación como accidente de trabajo, invalideces absolutas, totales, posteriores. Errores de identificación también en cuanto a las empresas funerarias, los servicios, administraciones, estamos viendo que efectivamente ha habido mucho descontrol en este sentido. Falta de diagnóstico, de tratamiento, es decir, suma y sigue con bastante tipo de reclamaciones. Reclamación muy rápidamente. Reclamaciones iniciales para cuando se inicia una reclamación patrimonial. Sabéis que tenéis un año para reclamar desde la fecha de siniestro, de que suceda o desde que se fije la secuela o se estabilicen esas lesiones. Hemos tenido que tener también en cuenta el periodo de paralización de la prescripción y de los plazos, tanto procesales como comentado, y de prescripción por el estado de alerta sanitaria y el decreto. Ahora, el 1 de junio, se han abierto los plazos administrativos y a partir de hoy, 4 del 6 del 2020, se inicia ya el tema de plazos procesales y ya también se levantan las cuestiones de prescripciones y este periodo no se debe contar a la hora de reclamar, tenerlo muy en cuenta. Tenéis que también probarlo, o es importante la prueba y también la cuantificación. Si queréis inicialmente, no es necesaria al inicio del expediente, pero sí posteriormente y antes de resolución siempre os recomiendo cuantificarlo y podéis utilizar por analogía el baremo de accidente de tráfico. Cuando tengáis ya el trámite normal, alegaciones, podéis aportar periciales y si tenéis una resolución estimatoria, va a reconocer el hecho y indemnizar a vuestros clientes. O, en el caso de que sea desestimatoria, queda abierta la vía del recurso contencioso administrativo, ya mediante una demanda ordinario o un procedimiento abreviado, en la que ya se va a hacer las correspondientes pruebas. Importantísimo las periciales para poder acreditar el daño que se está reclamando, alegaciones sucintas, sentencias y ojo también con el peligro o riesgo de costas. También tenéis que ver la posibilidad, si vuestro cliente en este caso puede, incluso con el artículo 28, en la que el abogado ni siquiera tiene que renunciar lógicamente a sus honorarios.